Señores componentes de la mesa, ilustrísimos señores académicos que han venido hoy, muchísimo, les agradezco su presencia. Señoras, señores, amigos todos, antes de comenzar el discurso de la conferencia del discurso o el discurso de apertura del curso académico de la Sociedad de Médicos, Escritores y Artistas de Sevilla, pues debo transmitir mi gratitud a nuestro querido amigo y excelentísimo señor, bueno, gran amigo, ilustre secretario general de este colegio de médicos. Gracias por tus palabras, el prólogo ha sido bonito y por acompañarnos hoy. Expreso mi sincera felicitación y un afectivo agradecimiento a don José Cantillana Martínez por su presentación, que ha sido muy buena, y por contar con su docta colaboración. Muchas gracias. Y de una forma muy especial manifiesto a todos los presentes un sentimiento de cariño y un conmocionado agradecimiento por vuestra presencia. Por último, antes de empezar, quiero comunicar que está aquí el director de Canal Sevilla Radio, don Carlos Valera, que está haciendo una grabación, está grabando todo el acto para aquellos socios de nuestra sociedad que están impedidos, que de alguna forma, por diversas maneras, no pueden venir, y ellos después me manda un enlace y yo se lo mando a ellos para como si hubieran estado aquí. Es un detalle que tenemos que tener con los compañeros que tienen problemas de ambulación. También deciros que, bueno, el bar, he hablado por el bar y me dijo, no sé si será verdad, que iba a tener abierto, pero puede tomarse una cervecita si queremos cada uno. Como consideramos que la investigación de la filosofía que influyó en el arte románico es siempre interesante, hoy intentaremos analizar e interpretar una temática que, conocida con el nombre genérico de bestiario románico, nos introduce profundamente en la Edad Media. Antes quería decir las palabras del doctor, del secretario general, que eran yo voy a obviar todo lo que sea esoterismo, ya sea de Fulcanelli, de otros autores, porque yo quisiera hacerlo de una forma científica, basado en la evidencia y todo eso. Entonces, bueno, el día 30 de noviembre hablaremos de los laberintos en el suelo de las iglesias, las catedrales, mejor dicho, del norte de Francia, los laberintos, los espirales, los óvulos, todo eso, sí se presta mucho el esoterismo, pero también intentaremos quitarle un poco de valor a esos temas. Bueno, la intención que se pretende al comunicar nuestra investigación sobre esta materia es iluminar una singularidad que, si bien no se encuentra totalmente en la sombra, en muchos aspectos sí está insuficientemente contemplada por los interesados en el estudio y en la investigación de un arte sublime y eminentemente religioso, el arte románico. Para ir situándonos, supongamos que vemos un capitel adornando una columna de una galería porticada o en una portada, y a primera instancia, pues bueno, disfrutamos de su contemplación, pero enseguida nos damos cuenta de que es un animal fantástico. Y algo nos impulsa a preguntarnos, ¿qué representa? ¿Qué significa este extraño símbolo? ¿Cómo saber lo que expresa esta imagen que se esculpió hace casi 1000 años? Si leemos en un libro o en una buena guía, es posible, de su posible interpretación, nos pueden surgir otras preguntas. ¿Será correcta la interpretación o es una suposición? ¿Cómo pueden los especialistas estar seguros de las motivaciones de sus autores? Puede ocurrir que la interpretación sea arbitraria, porque sabemos que el autor que esculpió esa imagen estaba inmerso en una cultura que, aunque es muy parecida a la nuestra, no es ya exactamente. La Edad Media parece haber pensado con pasión el símbolo, pero ya hay que estudiar estos símbolos en sus fuentes, pues existe el peligro de deformar con la mejor fe o buena fe su verdadera significación. Así pues,
Cuando los especialistas investigan sobre el significado de este tipo de símbolos románicos, no elucubran sobre el mismo, ni generan una teoría que cuadre más o menos con las ideas previas, sino que se documentan exhaustivamente, buscando unos usos comunes de ciertas imágenes que se repiten en el tiempo y se hunden y que hunden su historia en épocas clásicas precristianas. Solo la filosofía en la que se basó el arte románico nos puede explicar esta enigmática simbología medieval, puesto que los artistas no inventaban sus representaciones, sino que bebieron de las fuentes anteriores y la adaptaron a su momento en el que todo se integró alrededor de una visión totalizadora con centro en Dios. Antes de comenzar con el análisis de la simbología de esta materia, es preciso conocer que la etimología y la evolución del bestiario proviene de la recopilación descriptiva de unos animales fabulosos descritos en el Samerón. Esto se escribió entre los años 386 y 390 después de Cristo. Lo hizo San Ambrosio. Y sobre todo en otra obra de las mismas características, escrita en Alejandría entre los siglos II y V después de Cristo, claro, por destacados pensadores como Orígenes, Epifanio, Atanasio, San Basilio y otros pensadores, y que la titularon con el nombre original del fisiólogo. Allí es donde el quid, el fisiólogo, que es de lo que vamos a hablar casi todo el tiempo, aparte de la filosofía del neoplatonismo. Dado el éxito de esta obra, existen múltiples versiones, pero lo que más nos interesa hoy es la amplia difusión de un libro con imágenes sobre unos animales imaginarios y contextos asociados a una serie de características acordes con los tiempos y relativamente consensuadas. Debemos subrayar que al ser concebida la obra como científica, en el siglo III, V, IV, no fue en esa época cuando se describieron las alegorías moralizantes que acompañan a cada animal, sino que el punto de arranque de la cadena de interpretaciones metafóricas sobre estos seres extraños que habitan los alrededores del mundo conocido proceden de los últimos años del siglo X y los primeros del siglo XI. El conocimiento de los animales durante la época románica nada tenía en común con las ciencias naturales, ya que no describían cómo eran ni cómo se les podía observar. Se trataba de presentar al animal tal y como figura en el universo creado por Dios, un mundo encantado bajo el signo sagrado. Por otra parte, el mensaje simbólico de estos seres no es fácil de descifrar, porque se pueden interferir las informaciones desde diversos ángulos, y no solo son coherentes, y no siempre son coherentes, ya que un determinado animal, como dijo don Juan Manuel, pues ya sea real o no, ese animal significa una cosa y también lo contrario. Esa es una ambivalencia que debemos tener siempre en cuenta a la hora de interpretar esos mensajes románicos. No es nuestro propósito acusar a la Edad Media del desinterés por la ciencia, sino de demostrar que la finalidad que intentaba conseguir el hombre medieval con sus explicaciones alegóricas era la mejor forma de mostrar el camino hacia Dios y conocer su perfección. Recordemos que es un arte eminentemente religioso. Recordemos que la filosofía de esta época, al estar basada en unas corrientes metafísicas que se centraban en el conocimiento de Dios, estaba obligada a conocer la naturaleza del hombre y de todos los animales conocidos o desconocidos que poblaran el mundo, ya que todo lo que se produce en la naturaleza contaba con la voluntad superior. En
correspondencia con la estética medieval, voy a leer textualmente lo expresado en el escrito de un filósofo del Renacimiento carolingio. Estamos hablando finales del siglo IX, principios del X. Se llamaba este pensador Juan Escoto Erígena. Dice textualmente: los monstruos que por culpa de su deformación no son perfectos deben verse como seres hermosos, porque ellos también son partes de la existencia y por ello criaturas de Dios. También afirmó que su deformidad estética induce al creyente a buscar la hermosura absoluta de Dios, en Dios y en los santos. Según esta frase de Escoto, deducimos que el concepto de belleza es relativo, porque existe una belleza deficiente, una belleza perfecta y la verdadera belleza, que es la belleza de nuestro interior. Como estos conceptos se hicieron muy populares dentro del ámbito de la cultura eclesiástica, se multiplicaron las representaciones por todos los edificios religiosos medievales de Occidente, incluidos en la zona más septentrional de España. Desde el comienzo del siglo XI hasta que declinó el primer tercio del siglo XIII, el bestiario gozó de una gran popularidad cuando fue incorporado a la escultura y a la pintura del estilo artístico que existía en el periodo existente en ese tiempo, que era el románico. Las representaciones de animales fantásticos, monstruos, prodigios y otras criaturas extrañas se sustentaron en una amplísima tradición oral y escrita procedente de las antiguas leyendas de los pueblos índicos, mesopotámicos, egipcios, hebreos y de sus respectivas mitologías y religiones, cruzando así la Edad Media la Edad Antigua y el medievo, sin perder ni un ápice de su vigor para instalarse en el acervo cultural de Occidente. Opinamos que la ciencia de la antigüedad debió llegar oscurecida y empobrecida a la Edad Media, motivo por el que posiblemente le dificultó al hombre medieval desligarse de las imágenes que tenía del mundo, imágenes en las que se había mezclado el legado de la ciencia con visiones mitológicas creadas por la propia fantasía, que ya es bastante. Durante el periodo románico, en torno a estas representaciones de animales inexistentes, se desarrolló una abundante literatura de aventura que, apoyándose en la tradición cristiana, fueron elevadas al rango de criaturas de Dios y les otorgaron un significado alegórico, no antes, sino en la Edad Media, en el siglo finales del X, principios del XI, cuando se le asignó a cada animal un significado alegórico que permitiera extraer enseñanzas morales. Era para eso. Las crónicas y los relatos de los eremitas que recorrían los desiertos y los lugares recónditos de Oriente en búsqueda de reliquias de santos y mártires del cristianismo para después traerla a Occidente y ponerla en las iglesias para darle cierto atractivo a los creyentes y que sus iglesias fueran las más visitadas. Así como los viajeros de las grandes rutas llevadas a cabo por los peregrinos durante el primer románico, estamos hablando del siglo finales del X, transfirieron un sinnúmero de ideas e informes sobre esta temática, aunque fueron los guerreros, los monjes guerreros, cruzados, especialmente los componentes de la primera cruzada, que duró del 1095 al 1099, los que aportaron a Occidente aquellas imágenes que vieron esculpidas en los edificios que estaban repartidos por Oriente, para incorporarla obviamente a las iglesias cristianas. De todas formas, dentro de tanto uno como otros aseguraban haber visto criaturas extrañas en lugares muy lejanos, mientras descubrían o exploraban nuevas tierras, y a medida que se ampliaban los límites de la tierra conocida, su hábitat natural se fue relegando a los siguientes espacios periféricos. El hombre medieval iba trasladando su fantasía más allá de las fronteras de su mundo conocido. La riqueza plástica sobre
esta temática tan ampliamente esculpida en las iglesias durante el siglo XI, a través de todo el recorrido del Camino de Santiago y por sus vías alternativas, que había varias ubicadas en la zona septentrional de España, superó en originalidad a todo lo registrado durante el siglo XII en el resto de Europa. Particularmente, esto es una observación, particularmente considero que este hecho es de una gran importancia para la historia del arte, puesto que se desvirtúa la tesis tradicional de la preeminencia histórica del estilo románico francés sobre el español. No obstante, esta conclusión a la que hemos llegado con nuestras propias observaciones, así como otras investigaciones que estamos realizando en este terreno tan fascinante, pues todavía se encuentran en una fase preliminar y cada conocimiento nuevo, obviamente, plantea un gran número de cuestiones nuevas. Vamos a hacer esto. Este libro, la portada es del fisiólogo que hablábamos antes. Con todo respeto, pienso que no debemos caer en los mismos errores y falsas conclusiones como las vertidas por un grupo de medievalistas del siglo XVIII, que calificaron a este arte de mediocre, basándose en que la arquitectura era una descarada imitación del arte romano y que la lengua romance utilizada era una burda imitación del latín y que los artistas medievales representaban las imágenes a su propio capricho y ya fuera cambiando las de la ubicación original, creando nuevas al combinarlas con varias imágenes distintas o contorsionándolas. No dudamos sobre la existencia de algunos casos aislados, pero no se le puede atribuir un estilo artístico a un capricho basado en los intereses estéticos de unos supuestos escultores. Estas afirmaciones no las podemos considerar ni absolutas ni suficientes, pues a pesar de que el manuscrito original más antiguo sobre las funciones de los canteros y artesanos que se conoce data del 1390, estas